mí lo que me dijeron es que aparentemente las pruebas no se enviaron luego inmediatamente después de haberse hecho la toma de muestras, por decirlo así. Si eso es cierto, entonces, bueno, se enviaron todas juntas casi al final del campeonato y por eso es que se supo ese resultado analítico adverso, que es el nombre jurídico que tiene, recién cuando terminó el campeonato. Si se hubiera enviado inmediatamente después de tomar las muestras, obviamente probablemente el jugador hubiera sido ya suspendido provisionalmente mucho antes. No es obligatorio las tomas de muestras así como lo hace la APS, ¿verdad? No hay una obligación de hacer controles de dopaje en el torneo local. Entonces, si ellos decidieron hacer la toma de muestras y después enviar un paquete de muchas muestras hacia el final del campeonato, en ningún lado dice de que va a haber, hay competiciones como competiciones internacionales en las que hay que tomar la muestra y que hay que enviar inmediatamente. Pero para un torneo local donde es potestativo de la Federación Nacional de que hace no la toma de muestras, tal vez no sería criticable que hayan tardado un poquito más en enviarla para enviar un paquete de muchas y no enviar de a una, o de a dos, de a tres cada semana. Acuérdense que eso tiene un costo de flete porque se envían a Colombia y el costo del mismo si envías, probablemente el mismo si envías una muestra que si envías 10, y entonces tal vez por eso estuvieron acumulando para enviar todas juntas. Sí es que es cierto eso, de esa versión que me llegó de que enviaron todas las muestras hacia fines de noviembre aparentemente.